Saludos amigas, amigos, este es su programa Rompiendo el Hielo. Un programa construido, pensado e ideado por ciudadanos de muchos barrios del norte de Quito, de lo que se llama el hipercentro de Quito. Representamos a más de 300.000 ciudadanos, a más de 300.000 votantes de los barrios Avenida República El Salvador, Jipijapa, La Paz, Bellavista, González Suárez, Guápulo, La Floresta, El Telégrafo, Tumbaco, Wimper, El Batán, entre otros. Para nosotros es muy importante conocer lo que piensan nuestros candidatos, y digo nuestros porque son de Quito, gente que propone cosas para Quito, gente que quiere trabajar por Quito. Tenemos como invitado especial al candidato Pavel Muñoz, candidato a alcalde, y al candidato a concejal por el Distrito Norte, Emilio Uzcategui. Les damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos la agenda muy complicada que tienen unos candidatos de una campaña, pero es muy importante para nosotros escucharles y esperamos que para ustedes también sea importante escucharnos. Vamos a empezar entonces. Pavel, por favor, aquí tenemos unos platitos. Si tú eliges cualquier dulce, por favor. Me voy por un suspiro. Muy bien. ¿Qué te recuerda el suspiro? ¿Qué es lo primero que pensaste cuando acabas de saborear el suspiro? Mi mamá. Solíamos comprar unos suspiros, voy a evitar la marca, pero solíamos comprar unos suspiros cuando íbamos a hacer compras. Yo soy hijo de padres divorciados, entonces siempre con mi madre, digamos, salíamos, ella trabajaba. Por lo tanto, a veces irnos a comprar, a hacer las compras o el sábado o en la tarde, noche, y me solía comprar unos suspiros. Y ahora, en cambio, mi suegro, porque él tiene un tallercito, digamos, una panadería, es artesano, él es danés, vino hace 50 años. Lo que puedo entender es que la elevación más alta en Dinamarca son de 300 metros, así que cuando vio el Cotopaxi dijo, aquí me quedo, y me acordé de eso también. ¿Y te sabe a Quito el suspiro? Me sabe a Quito, me sabe a Quito. Quisiera que me sepa más a Quito porque siento que algo de lo más importante para conversar en esta campaña es recuperar la identidad y el sentido de pertenencia a esta ciudad. Yo creo que antes sentíamos muchísimo orgullo de ser parte de Quito. No digo que lo hayamos dejado de sentir, pero Quito está tan complicado que me parece que debemos también poner eso en el tapete. La cuestión no es solamente ni obras ni seguridad, es también el amar a Quito y el sentirse parte de ella. Gracias, Pavel. Emilio, ¿tu dulce? La melcocha. ¿Qué sentiste? Cuéntanos. Definitivamente, a ver. Primero, yo tengo unos recuerdos muy cálidos de la melcocha. De chiquito me fascinaba ver el proceso de mezclada de la melcocha. Y respecto de Quito, me recuerda a ese Quito de tradiciones que cada vez se ha ido perdiendo, se ha ido como distanciando más de justamente de los lugares que nos congregan hoy, que es el hipercentro de Quito. Y no ha habido un proceso de diálogo de la ciudad entre sus tradiciones y entre su desarrollo moderno. Entonces, me da una cierta nostalgia, pero también me compromete a pensar en cómo podemos hacer un Quito más inclusivo y un Quito que junte ese pasado histórico y esa riqueza histórica con una ciudad capital que se proyecta de futuro, moderna, atractiva. Entonces, ese es mi recuerdo de la melcocha. Y un poco a Baños también, debo decirlo. Gracias. Pensé que porque la novia le dice que es hecho melcocha cuando está Claro, con ella. no es, puro corazón. Nos acompaña Paola Urbano aquí en la conducción de este programa. Les presento y ella tiene la palabra este momento. Bueno, para recordar a Quito, y recién pasamos las fiestas de Quito en diciembre, con las tradiciones y todo, queríamos pedirte, Pavel, que nos cuentes una leyenda de Quito, menos de Cantuña, que ya nos han contado algunas veces. Toditos los candidatos. Toditos. Sí, menos Cantuña, una leyenda. Bueno, Paola, primero, como Rubén Darío me preguntó directamente, no pude saludar. Te saludo, Rubén Darío, gracias. Te saludo, Paola, y a ustedes, todos los vecinos y las vecinas del hipercentro, de los barrios que componen el hipercentro. Muchísimas gracias, creo que lo que han hecho es fundamental y la posibilidad de que podamos conversar de esto también es lindo, ¿no es cierto?, además de lo que pensamos hacer para la ciudad. Te diría que la del Padre Almeida. Y empiezo con la del Padre Almeida porque te voy a decir, te voy a hacer una confesión. Hace poquito en una radio me decían si sabía el convento donde sucedió digamos, la historia, ¿no es cierto?, del Padre Almeida. Y no, realmente no me acordaba. En ese momento hasta me confundí con el gallo de la catedral y les dije, no me acuerdo. Pero entonces fui a conocer
A las personas que puedan hacerlo, vayan a conocer el convento de San Diego. Hay además hay una señora que es un espectáculo, digamos, se conoce la historia, tiene mucha sal quiteña además para hacerte una recordación. Y el padre Almeida es este padre que, ya te voy a decir la completa, porque creo que todos sabemos la parte que es más mítica, ¿no? Subía por digamos, poniendo su pie en uno de los, digamos, del hombro de Cristo, ¿no es cierto? Y así salía. La leyenda dice que salía de farra, que se iba, digamos, a tomar ahí sus traguitos, ¿no es cierto? Seguramente en las dinámicas de Serenata de Quito, y regresaba tomado sus tragos, y en una ocasión Jesús, ¿no es cierto?, le regresa a ver y le dice, ¿hasta cuándo, padre Almeida? Y el padre Almeida contesta, hasta la vuelta, Señor. Ahora, cuando te cuentan la historia larga, dicen que efectivamente parece ser que no es que salía de parranda, sino que salía también a hacer algo de obra social, lo que fuera, esto te lo pueden contar, y entonces que de alguna u otra manera no necesariamente era tan farrista el padre Almeida, sino que también había algo, digamos, de trabajo de su congregación. ¿Y tú sabes por qué él se hizo padre? ¿Por qué se hizo cura él? Me lo contaron en esa ocasión. Entiendo que después de hacer el trabajo, digamos, voluntariado también que había en ese momento, decide hacerse padre, ¿no es cierto? El padre Almeida, y termina ahí sus días. De hecho, ahí me hicieron entrar a la que había sido habitación de él, ponerme, o sea, conocer. Esto es lo que conozco del padre Almeida. Claro, bueno, en verdad fue una decepción de amor que le llevó a hacerse cura a los 17 años de edad. Ah, mira tú, de esa parte no sabía. Emilia, ¿sabes el nombre del padre Almeida? No, yo más bien estaba pensando en una leyenda propia. A ver, dale. Pues, por favor, por favor. Eso propio hasta la vuelta. Érase una vez yo yendo de fiesta. No, mentira. Me recuerda mucho la Casa 1028. La leyenda de la Casa 1028. Pues, para no alargarme en la historia, es la hija menor de una familia quiteña. Va a una corrida de toros, el toro se enamora de la chica y va por las calles de Quito después de la corrida buscándole hasta encontrarla, ella residía en la Casa 1028. Me gusta la leyenda porque sí te da una pauta de ese Quito con un montón de misticismo. Este Quito y este centro histórico que se creaba y que generaba tejido social y comunidad en torno a las fiestas populares y un Quito también muy romántico. Entonces, eso es lo que me evoca la leyenda de la Casa 1028. Y ahora la Casa 1028, tengo entendido que es un espacio turístico. ¿En qué calle? Entonces, ahí sí no sabría decirlo. Ahí sí me agarro en curva, pero tengo entendido. Ahí ya le vamos a googlear. ¿En qué acaba la historia? Bella Aurora, que es la chica, es asesinada por el toro. Se va con el toro, por así decirlo. Hemos pedido a ciudadanos de todas estas zonas, barrios que les he mencionado, que nos envíen preguntas. Perfecto. Entonces vamos a ver acá en pantalla. Buenos días, mi nombre es Doralisa Naranjo, presidenta del Comité de Seguridad del barrio El Batán, Estadio Olímpico Atahualpa. Mi pregunta para los candidatos a la alcaldía y su grupo de concejales es: ¿qué piensan hacer en relación al Estadio Olímpico Atahualpa? ¿Por qué? Porque la edificación, que hace años era una edificación importante para la ciudad, hoy es un problema para nuestro sector. Ya no se juegan partidos importantes como los de la selección, se juegan partidos de segunda. Es una edificación que está deteriorada, que no tiene iluminación, que no tiene además un correcto mantenimiento. Esto ha implicado que alrededor del estadio se produzcan actos vandálicos, se produzcan actos delictivos, entre esos venta de droga, atracos, robos a personas, robos a los locales que están alrededor. Entonces, nuestra preocupación es que hoy se ha convertido en un lugar para hacer conciertos, en donde se nos impide circular a los habitantes del sector, entrar libremente a nuestros domicilios, poder estacionarnos con tranquilidad. Nos bloquean los garajes, en algunas casas les pintan grafitis, muchos han sido víctimas de robo y delincuencia. Entonces, dadas todas estas circunstancias, todos estos problemas que ocasiona el estadio, nuestra preocupación y nuestra propuesta es que el estadio salga de aquí, de este sector. En lugar de eso,
Debería ser un lugar, un parque, un museo, algún proyecto importante que sirva para la ciudad, para Quito y para este sector. No nos interesa que sea un sector en donde vengan a construir grandes edificios y un grupo se beneficie de la plusvalía de este sector. Nos interesa que ese espacio sea para la ciudad, sea un lugar cultural o deportivo, pero no podemos seguir viviendo de esta manera. No podemos estar inseguros, no podemos ser continuamente agredidos. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué piensan hacer el próximo alcalde y su grupo de concejales en relación al Estadio Olímpico Atahualpa? Doralisa, es una pregunta que primero me parece que devela un dilema, ¿no? El dilema entre el beneficio colectivo y el interés particular. El Estadio Olímpico Atahualpa lleva varios años, varias décadas, y lo que sí tiene en este momento es un proyecto de remodelación. Al menos yo he escuchado de dos proyectos, el uno es de la Concentración Deportiva de Pichincha, que además tiene la propiedad sobre el terreno. Primer elemento, sí, yo lo que digo es que ahí siempre habrá un dilema para la autoridad de dónde está la frontera entre el beneficio personal y el beneficio colectivo. De hecho, la propia propuesta del parque me supone a mí, ¿no es cierto?, el desmontaje del Estadio Atahualpa. Y el desmontaje del Estadio Atahualpa tampoco ha de ser una cosa de 5 días, ¿no es cierto?, de levantar eso con 2 helicópteros. Entonces, creo que es un tema a tomarlo con mucha atención. Primer elemento. Segundo elemento, y les voy a decir por qué le meto en este paquete. Yo creo que Quito tiene 2 premisas en este momento fundamentales. La primera es solucionar el problema inmediato, los problemas inmediatos que hay en todos los barrios de Quito y al mismo tiempo darle proyección de futuro a la ciudad. Primera premisa. Y segunda premisa, esta ciudad necesita hacer la mayor cantidad de obras, de intervenciones, de obra pública en los márgenes de la ciudad que ha crecido de una forma pero increíble, desmesurada y se están concentrando, digamos, grandes niveles de pobreza. Pero para hacer eso, al mismo tiempo, Quito necesita crecer económicamente de la manera más activa que pueda. Yo quisiera que ustedes tengan pendientes, porque eso es lo que yo planteo y así quisiera que midan ustedes a nuestra administración municipal. En este año que terminó, en el primer semestre, Bogotá creció 15 veces más que el PIB de Colombia en su conjunto. Es decir, la capital se convirtió en la locomotora económica de Bogotá y creo que lo mismo debe suceder con Quito. Es la capital de la República. Me encantan las otras 220 ciudades de mi país, pero yo creo que Quito está para codearse con el resto de capitales del mundo y de América Latina. Y estas capitales, ¿no es cierto?, tienen un gran dinamismo económico. Para el crecimiento económico, nosotros hemos puesto sobre la mesa un paquete de inversiones de $6.000 millones, donde una de las opciones de intervención es el Estadio Olímpico Atahualpa, con un proyecto, ¿no es cierto?, que sea validado entre la comunidad, ¿no es cierto?, y las autoridades y que sea útil para la ciudad. Porque ahí también, digamos, lo que tengo claro es que la estructura pudiera estar muy golpeada y muy afectada. Nadie ha hecho en este momento un análisis estructural serio y decir cuáles son los años de vida de ese estadio, pero es evidente que el estadio, si va a seguir funcionando, necesitaría una intervención. Son 50 años. Ya. Son 50 años, efectivamente. Y la intervención podría pasar, ¿no es cierto?, por, digamos, una remodelación con una bellísima adecuación del espacio público. Yo creo que ahí le invito en cambio a Doralisa a mirar la parte positiva, ¿no es cierto? Ya, porque digo, también al final, ¿qué pasa? Yo estoy pensando en alguien que vive cerca del jardín, que está en los mismos barrios que ustedes han señalado. No es el estadio, pero tiene los mismos problemas de tráfico, ¿no es cierto? Ahí el problema es de un centro comercial, aquí es una implementación de uso colectivo y público. Entonces yo lo que planteo es que eso sea debatido, por ejemplo, por el propio sector, con proyectos en la mesa. Y el día de hoy estuve a las 11 de la mañana, para decirles de manera exacta, con el Colegio de Arquitectos de Pichincha. Y ellos lo que dicen es que debería pasar, y estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa, por ejemplo, en otras ciudades, con esto termino, donde bajo un concurso público de arquitectos, la ciudad discute, ¿no es cierto?, el futuro de algunas obras emblemáticas, como podría ser el Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Qué tal que en esa participación de arquitectos privados tengamos un bellísimo proyecto que no termina siendo un dolor de cabeza, sino un gran crecimiento de la propia plusvalía, ¿no es cierto?, de la casa en la que en este momento vive Doralisa? Por ejemplo, el problema en sí no es tanto la infraestructura que sea remodelada, el problema en sí que nosotros tenemos, justamente en la República de Salvador, el barrio El Batán, tenemos un problema,
que la cantidad de gente que entra al estadio, digamos, como el último concierto y los últimos que han habido este año, causan un caos porque se venden 30.000 entradas y siempre hay unas 10.000 personas que no es que no entran o no tuvieron entrada, mentira, hacen el veredazo, son 10.000 personas más. Eso es el problema. Sí, sí. O sea, habría que también estudiar la limitación del aforo y sincerar entre la capacidad operativa del municipio. AMC son poquitos, los agentes no alcanzan, ponen un ejército de policías y no alcanzan a controlar los desmanes y todo lo que sucede con 40.000 personas en sí cuando salen del estadio. Entonces, ese es el problema. ¿Puedo hacer un comentario respecto a lo de Paola? Sí, claro. Por favor, totalmente de acuerdo. Y permítame, si yo esto no puntualizo con nombre y apellido, ¿no es cierto?, se va a quedar medio en la nebulosa. Pero mi hipótesis es que desde la administración del alcalde Rodas en ese momento se puso un poco de moda el descontrol en la ciudad. Y hoy ustedes los pueden ver en distintos elementos. Permítanme contarles lo más dramático, porque eso me pareció a mí dramático. Hace 3 semanas, la gente que trabaja en la zona azul me va a visitar a mí como candidato a levantarme a mí una denuncia que no estaba siendo atendida por la municipalidad, y lo que ella me dice es lo siguiente. En la zona de la Amazonas y Jorge Washington, llega una señora, dice, con 2 cuartos de pintura, la una blanca, la una azul, y la señora que fue, pintó. Esta es mi zona azul. El municipio no ha dicho esta boca es mía y permite, ¿no es cierto?, que alguien, no me importa si es señora, hombre, mujer, lo que fuera, va y se toma el espacio público. Hace poquito estuve en Cotocollao, ya ni siquiera se puede caminar. El descontrol de la venta ambulante es brutal. En los centros comerciales, los buenos, bonitos y baratos, hay en este momento, créanme que los conté, el mismo número de vendedores en calle que locales vacíos. Y nadie está haciendo, digamos, una tarea de control efectiva. ¿Por qué señalo esto? Porque lo que sí es claro, ¿no es cierto?, es que en un concierto o en un partido, digamos, de los grandes, ya no juega la selección, nos decía Doralisa, pero es cierto que hay un descontrol. Ahora, lo único que yo termino diciendo es, ahí primero ataquemos el problema del propio descontrol y tocará hacer coordinación con la Policía Nacional para evitar el veredazo. Recuerden que era lo que sucedía antes, ¿no es cierto? Y hoy hay gente que incluso reclama, pero antes en la Jipijapa, por ejemplo, cuando eran los toros, literalmente era casi una especie de cementerio de borrachos, ¿no? Y efectivamente ahí el problema, ¿no es cierto?, era el control digamos que debía haber adecuado control. Gracias, padre. Siguiente pregunta para Emilio, por favor. Muy buenos días, tardes o noches. Somos los residentes del barrio La Paz. Desde hace un par de años no tenemos paz ni tranquilidad en nuestro querido barrio. Y es que los bares y cervecerías se han asentado dentro de nuestra zona residencial con el pretexto de que son restaurantes. Aunque es evidente que la gran parte de estos locales son cervecerías o cadenas de cervecerías, la administración municipal poco o nada han hecho para hacer cumplir la normativa existente. La convivencia pacífica con estos locales es muy complicada, debido a que no cumplen con las normas de insonorización, no cumplen con lo que es parqueaderos propios, ni siquiera con la parte de construcciones y arquitectónica. Incluso estaban construyendo un nuevo edificio sin ningún permiso. No nos oponemos a las actividades económicas en nuestro barrio, sí nos oponemos a las actividades económicas que no son permitidas en las zonas residenciales. Y es que si en realidad fueran restaurantes, no estaría prohibido el ingreso a menores de edad. Por eso, señores candidatos, queremos saber qué van a hacer para que la paz vuelva al barrio La Paz. A ver, primero, muy buena pregunta. Y es un tema con el que ya he estado familiarizado, afortunadamente. Tuve varias reuniones con representantes de los gremios de restauranteros de Quito, entre ellos, por ejemplo, el Restaurante Sur y otros que están en esta misma zona. Ellos me dicen, mira, el problema que nosotros tenemos es que las gestiones de la Agencia Metropolitana de Control son ponernos a todos en el mismo saco en una normativa que no nos engloba a todos, porque lo que mencionan en el video es totalmente cierto. Tú tienes una ordenanza para restaurantes. Y lo que pasó aquí es que durante la pandemia, por los cambios de regulación respecto de si vendes licor, tienes que vender comida y funcionar hasta ciertos horarios, lo que pasó fue que no se hizo una gestión de control a la par por parte del municipio y varios restaurantes se convirtieron en bares. Y eso es
Es un hecho, o sea, no, es innegable, ¿no? O sea, claro, por supuesto, y con todas las repercusiones que esto trae. Ahora, para mí, ¿cuál es la solución? Primero quería dar ese antecedente, porque el antecedente va muy en línea de lo que comentaba Pavel, el descontrol absoluto del municipio respecto de las actividades que debería regular. Y lo siguiente es sacar una ordenanza especializada que separe a los restaurantes de los bares, de las discotecas, incluso también de lo que se conoce como venues, que son lugares que se alquilan para eventos privados, que también están surgiendo en Quito y que tienen que ser contemplados en la normativa. El momento que tú separas y diferencias estos distintos tipos de negocios, puedes hacer una normativa que primero permita una convivencia pacífica con los vecinos, porque estoy absolutamente de acuerdo. En la Wimper, un viernes a las 8 de la noche no puedes pasar ni en el auto. Es terrible, además totalmente tomada por los señores que cuidan carros, te parqueas, $4, es la calle de la arbitrariedad a esa hora. Entonces, lo primero es retomar un municipio que haga un control eficiente sobre este tipo de negocios, que respete el derecho de los emprendedores y la importancia de la producción y de la reactivación económica, pero que sobre todo respete a los vecinos. Para eso, lo primero que tienes que hacer es cambiar la normativa. O sea, eso es compromiso, pero número uno, y eso afortunadamente se puede hacer desde la concejalía. Ahora viene la parte más compleja, que es el control, que eso viene directamente desde el municipio. Entonces, no vale de nada que tú tengas una normativa que separe muy bien los bares, las discotecas, y lo regule de manera adecuada y zonifique de manera adecuada donde pueden funcionar, si no tienes una agencia metropolitana de control que en realidad haga su trabajo. Perdonen que me extienda un poco y aquí solo les doy un dato final. En estas reuniones que también he tenido con gremios de restauranteros particularmente, dicen, mira, nosotros hemos sido víctimas de extorsión por parte de la Agencia Metropolitana de Control, porque a pesar de que nosotros funcionamos como restaurantes, ellos piensan aplicar con nosotros la misma lógica que aplican con los bares que funcionan como restaurantes. Entonces dicen, no es un tema de te vengo a regular, no es un tema ni siquiera de te cierro, es un dame plata, directamente. Entonces, eso es algo que hay que investigar a profundidad, pero yo creo que la convivencia pacífica entre estos tipos de negocios y los vecinos es viable en la medida en la que uno tengas una regulación adecuada, que separe, que haga esta distinción entre los bares, y segundo, que tengas una capacidad de gestión y de control real y seria desde el municipio. Esos son tú lo que mencionabas hace un momento, la línea azul. Por ejemplo, yo creo que hay que cambiar también un poco el concepto de la línea azul, porque ahora son proveedores para el EMOP, ¿no es cierto? Para el municipio es un proveedor que tú le das para que te alquile un lugar, pero es un lugar inseguro. Hay muchos actos delictivos ahí. Entonces hay que cambiar ese concepto de solo te arriendo y soy un proveedor. Claro. No, soy un cuidador y tengo un compromiso de cuidar tu auto, incluso de ver que comprar un seguro. Por supuesto. Y ahí el compromiso tiene que ir más allá. El compromiso tiene que ser con capacitación a las personas que están en la zona azul. Porque otra queja constante que hemos recibido del sector es que es absolutamente arbitrario el trato de los agentes de la zona azul. Esto pasa en gran medida porque no tienen capacitación de parte del municipio. Y esto también ahuyenta los espacios realmente de promoción turística que tú podrías tener en el sector, ¿no? Entonces, es una intervención integral. Ordenanza, regular los bares, controlar que funcionen bajo esos horarios y también un trabajo conjunto de promoción y de regulación de la zona azul para que se pueda en realidad generar clústeres de desarrollo turístico en la zona. Así es. Gracias, Emilio. Vamos a la siguiente pregunta para Pablo, por favor. A los postulantes para la alcaldía de Quito. Sin duda alguna, el Metro de Quito es un sistema de transporte moderno que ayudará a movilizar a más de 300.000 usuarios. Sin embargo, ¿cuál sería su propuesta para mitigar las ventas ambulantes, vehículos mal estacionados y sobre todo la delincuencia, por su alto tránsito en cada una de sus estaciones? Muchas gracias. Las tres preguntas tienen el problema fundamental del descontrol, ¿no? Los vecinos de La Paz decían una normativa que no se cumple, el no cumplimiento de la normativa. Cuando hablamos del tema de venta ambulante, nuevamente tenemos una normativa que no se cumple. Yo quisiera, y tal vez solo regreso un momentito, porque siento que no estamos topando ahí, digamos, los problemas de origen. El tema de que algunos bares, por ejemplo, estén migrando a algunas zonas, como incluso es en la Huanguiltagua, ¿no es cierto?, es en La Paz, es en la Floresta,
es también por el destrozo absoluto de la zona rosa que tenía la ciudad. Yo creo que la ciudad tenía una zona rosa y hay que recuperarla. Porque la posibilidad también puede ser que los bares vuelvan a su punto de origen, digamos que es toda la zona de la Mariscal que terminó siendo destrozada. Hoy la zona de la Mariscal, desde mi punto de vista, no conozco a profundidad el detalle, pero está tomada por mafias, claramente. Es decir, uno no puede entender cómo en el Amazonas hay literalmente, ¿no es cierto?, peluquería tras peluquería abiertas desde las 7 de la mañana. Algo está pasando ahí, ¿no es cierto? Vaya usted a ver qué es, pero algo está pasando. En la zona debe estar seguramente instalada una dinámica de microtráfico, lo que fuera. Si constituimos Iquitos, yo sí voy al carácter metropolitano de la ciudad. Si es una ciudad metropolitana, va a necesitar en algún momento una zona rosa que incluso creo que deba funcionar las 24 horas del día. Ahora, ¿es La Paz? No es La Paz. Pero es, ¿no es cierto?, la recuperación de una Mariscal que ya no es residencial, sino que se volcó como un clúster, digamos, que dice Emilio, de diversión o entretenimiento. Creo que habría que volver la mirada hacia allá. Porque ahí capaz que no necesitamos pelearnos con la cervecería, porque es posible que la cervecería tenga los estímulos para regresar a la zona rosa y no quedarse en la zona residencial. Como Cartagena, ¿no? tiene su ciudad. Exactamente, es decir, en vez de buscar la confrontación, porque creo que ahí lastimosamente nuevamente hay un debate 100% a favor del vecino de La Paz. Cuando uno conversa con la gente, ¿no es cierto?, que está dando 5 trabajos por una, digamos, una cervecería que tampoco es un bar, pero que está como en la mitad, y uno también se queda, híjolete, porque ahí hay un punto intermedio. De hecho, la extorsión de la que dice Emilio, yo te sumo a los bomberos. La gente que hace, y seguramente porque ustedes muchos estando en el hipercentro se van a haber topado con esa realidad. Yo me estoy comprometiendo como alcalde de Quito, ¿no es cierto?, si todo sale como nosotros tenemos en nuestra previsión, que no cambiemos la normativa de los bomberos por 4 años. Esto parece ridículo, pero al final no es tan ridículo cuando, por ejemplo, para un emprendedor va el bombero Pepito y el bombero Pepito le dice ponga la centralina acá. Va la bombera, ¿no es cierto?, Alicita y le dice ponga la centralina acá. Están haciendo un cambio de $1.500 cada que quieren y eso es parte del descontrol. Vuelvo sobre el tema del metro. El metro, y está de alguna manera relacionado con esto. Primero, un metro es un metro. Yo creo que hay la propia composición del hipercentro y de los barrios que ustedes han hablado, seguramente hay gente, sobre todo sus hijos, los jóvenes, lo que fuera, que conocen otras ciudades del mundo que tienen metro, y el metro realmente es un elemento que moderniza los sistemas de transporte. Yo sí creo que va a modernizar el sistema de transporte. Ahora, ¿es la pomada para curar todos los males de la movilidad de la ciudad? En lo absoluto. Pero debe ser el pretexto para inaugurar ya de una vez y dedicarle los 4 años, porque no va a ser una tarea, a que tengamos un verdadero sistema integrado de movilidad, moderno, eficiente y seguro, ¿sí? Y el metro sí creo que es el pretexto. Primero, porque el metro debe permitir inaugurar un sistema de recaudo unificado, informático, y esta nos va a dar una información, pero brutalmente rica, para decir dónde son las rutas de frecuencias que hay que cambiar. Segundo, deberíamos apuntar al modelo de gestión con un fondo unificado, porque hay que pagar y compensar al transporte por kilómetro recorrido y no por pasajero. Si compensamos por pasajero, se da la famosa guerra del centavo. Si yo me pego unas carreras los buses para llegar al pasajero siguiente, y no van a zonas que no son rentables por pasajeros a determinadas horas. Si en cambio el municipio compensa por kilómetro, le puede decir llegue a Músculos y Rieles a las 8 de la noche. Ah, pero es que no tengo la misma cantidad de pasajeros, no importa, yo le voy a pagar por kilómetro recorrido, con lo cual tenga 5, 15 o 20 da lo mismo. Me parece que eso también va a ayudar. Y finalmente, además porque si se animan a ver, y ustedes sí manejan redes sociales, si pudieran ver un video que yo lancé la semana anterior sobre el sistema de movilidad integrado de México. No es la maravilla, pero sí funciona mucho mejor que lo que tenemos. Mueve 20 millones de viajes diarios. Solo en un día el metro hace 4.5 millones. Digamos, 1,5 millones más que toda la población de Quito. Y ahí tienen 7 sistemas integrados, incluidos las bicicletas. Eso debemos hacer. Y ahí las paradas, ¿no es cierto? ¿Qué ha venido pasando con las paradas? Yo creo que hay determinados desarrolladores que vieron en las paradas, ¿no es cierto?, la forma de que crezca la plusvalía y seguramente ahí empezaron a construir. Y esto solamente para cerrar, porque yo creo que aquí sí la matemática, aquí sí es la única vez que se afecta esta regla matemática del orden de los factores, sí afecta al producto final. ¿Qué quiero decir? Que hay desarrolladores en la ciudad que ellos dijeron, yo voy a desarrollar la ciudad aquí y voy a construir esto aquí. Porque no ha habido la ciudad que le diga, ¿no es cierto? Primero es del municipio, la autoridad pública, independientemente de cuál sea el alcalde, pero es la autoridad pública la que debe decir, es Quitumbe, es Bicentenario, es el repoblamiento de la 10 de agosto y es Calderón donde vamos a desarrollar la ciudad, no donde ellos creen que pueden levantar más plusvalía.
y alrededor de las paradas, ¿no es cierto?, deberíamos controlar eso, comportamientos especulativos y más bien que terminen siendo, ¿no es cierto?, puntos de volver a dinamizar urbanamente la ciudad. Gracias, joven. La siguiente pregunta para Emilio, por favor. Mi nombre es Luis Segarra, soy representante del Comité de Seguridad de la República de El Salvador, representante de los comités de seguridad de la Zonal Eugenio Espejo. Un gusto saludarles. Por favor, tomando en cuenta que la criminología ambiental plantea que los eventos delictivos deben entenderse como una confluencia de infractores, víctimas y objetivos del delito y normativas legales, en estos escenarios específicos, quisiera preguntarles cómo ustedes van a trabajar en fortalecer las políticas de seguridad en nuestro sector. De la misma manera, cómo van a trabajar con las instituciones que ejercen la seguridad pública, tanto como Policía Nacional y los GATS municipales, quienes tienen la obligación, en este caso los GATS municipales, de cuidar y preservar los espacios públicos para que estos no sean cantinas o que sus espacios públicos no sean utilizados como centros de acopio o de asociación ilícita. Tomando también en cuenta el duro momento que está pasando Policía Nacional, cómo ustedes van a crear políticas de seguridad ciudadana para que en nuestro sector el tema de los robos de oportunidad, microtráfico que están apoderadas en cada esquina de nuestro sector sean eliminados, tomando en cuenta dos ejes prioritarios: la coordinación con Policía Nacional y la coordinación con los GATS municipales, quienes son los encargados del espacio público. Gracias por su respuesta. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Esta es una pregunta que nos quita el sueño tanto a candidatos, pero sobre todo a todos y todas las quiteñas. Yo mismo, hace 2 semanas, en la esquina de Supercines, en el semáforo al frente de la República de El Salvador, me pasa una moto, se da la vuelta en U, dije, me va a saltar en el auto, y no, solo pasó él solito en la moto, manejaba la moto, se metió en contravía y le fue arranchando el celular a una chica. Esto, mientras a 40 metros estaban 3 policías nacionales viendo TikTok. O sea, y ahí hay que abordar varias de las razones y las causas por las cuales estamos atravesando esta crisis de inseguridad. Lo primero es que el país, como tal, tiene un déficit del 50% de los policías necesarios para aplicar el modelo de UPCs, el modelo de unidades de policía comunitaria, que bien o mal nos llevó a ser el segundo país más seguro de la región en el año 2015. Entonces, primero tienes un déficit de policía. Evidentemente, como lo manifestó Luis de manera absolutamente correcta, la seguridad es competencia privativa de la Policía Nacional, pero nosotros creemos que el municipio puede hacer mucho más de lo que está haciendo para tratar el tema. No basta con cruzarnos de brazos y decir, bueno, es tema de la policía, ya ellos. Nosotros creemos primero que es necesario reforzar con la presencia de agentes municipales el espacio público. Tienes que priorizar zonas donde pueda hacerse patrullaje y presencia de los agentes metropolitanos. ¿Cuál es el tema con esto? Un agente metropolitano no tiene la formación ni la capacidad legal para detener a alguien, pero la presencia de la autoridad en el espacio público quiebra las dinámicas de microtráfico y de robo cotidiano de las que justamente hablaba el estimado Luis. Entonces, no podemos tener una policía municipal en que en medio de una crisis de seguridad no se encarga de hacer nada relacionado a seguridad. Lo siguiente y más importante es la coordinación que podamos tener desde el municipio con la Policía Nacional. Pavel está mucho más claro en este tema, pero la realidad es que debido a la crisis nacional de seguridad que se enfrenta, varios de los policías que atendían originalmente Quito han sido movilizados a otras provincias, dejando a la capital del país absolutamente indefensa, ¿ya? Para esto nosotros planteamos, si es que el gobierno dice que no existe dinero o recursos para mantener las UPCs, el municipio tiene que apoyar adecuando las instalaciones de las unidades de policía comunitarias con el compromiso de que éstas sean ocupadas por la Policía Nacional. Tenemos eso clarísimo. Y hay que también profundizar y mejorar sistemas que en nuestra experiencia han funcionado. Los sistemas de alarma comunitaria son importantísimos, su cobertura tiene que ser ampliada.
Los sistemas de videovigilancia también tienen que ser rehabilitados y recuperados en muchos casos, porque varias de las cámaras y de la infraestructura ya instalada perteneciente al ECU 911 no está en funcionamiento. No hay un adecuado monitoreo de las cámaras y sobre todo no hay capacidad de respuesta al monitoreo de las cámaras. Y otra cosa que es fundamental retomarla de inmediato es el sistema de botones de pánico en el transporte público. Taxis y buses estaban equipados con botones de pánico y con cámaras de seguridad que estaban conectadas a un sistema de respuesta inmediata. Y lo más importante de todo, porque estas iniciativas aisladas no cumplen el rol para el cual fueron diseñadas, es la interconectividad de ese sistema. Nosotros consideramos que para eso generar un sistema de monitoreo, seguimiento y respuesta desde el municipio, obviamente en coordinación con el ECU 911, obviamente en coordinación con la policía, es fundamental. Pero si nadie más lo hace, el municipio lo tiene que hacer, tiene que tomar la batuta y tiene que liderar la lucha contra la inseguridad en Quito. Eso es muy importante lo que tú nos dices. El municipio tiene la potestad del ordenamiento del espacio público, porque es donde se genera la primera observancia hacia la comunidad, que es lo que nosotros ya hemos estudiado como comités y líderes barriales. Aparte, la disuasión, la prevención y el trabajo mancomunado con la comunidad es lo que va a dar el resultado. Hay que cambiar también el sistema de monitoreo, porque nosotros tenemos malas experiencias con el sistema de monitoreo específicamente del 911. No es preventivo ni nada, al contrario, ha venido a causarnos más inseguridad. Algún momento me gustaría después reunirme algún momento contigo y generamos un feedback que les va a servir a ustedes los próximos concejales de Quito. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Pavel, por favor. Saludos desde el Laboratorio de Reciclaje. La pregunta es, ¿qué propone para mejorar el tema ambiental en Quito? Y también conocer sobre su opinión en cuanto a la minería en el Distrito Metropolitano. También sabemos que la separación de residuos en la fuente es muy poquita aquí en Quito. ¿Y cuál es su propuesta concreta para aumentar esa separación de residuos y obviamente el reciclaje en sí? Perdón, solo quiero dejar una cosita que no contesté previamente, que era la relación venta ambulante, ¿no es cierto?, venta formal. Yo creo que en la ciudad en este momento es perfectamente combinable el derecho al trabajo con una ciudad ordenada, por lo que decía. Tenemos mucha gente que está vendiendo afuera, que es incluso a dueño de local, y dice, yo termino vendiendo afuera, ¿no es cierto?, porque la gente está vendiendo y ya no entra a mi local. Yo, si es que no se conoce, les diría que deberíamos volver a estudiar lo que pasó en la Plaza de la Jota y la Plaza de la Michelet, que era exactamente el mismo problema. Se terminaron convirtiendo plazas formales bien adecuadas y la gente que vendía en calle pasó a la plaza y todo el mundo de repente empezó a, digamos, conciliar y vivir mejor. Hoy los que antes eran vendedores de calle y que están ahora en las plazas dicen, tengo nuevos competidores de venta informal, haga lo mismo. El momento que uno llegara a formalizar una zona, estoy pensando más en las zonas del centro de Cotocollao, en el caso del norte, debería poner una normativa donde quede prohibido la venta ambulante, ¿no es cierto?, en una buena área a la redonda, porque no puede ser que yo ya formalice, me pague licencia de funcionamiento, lo haga lo que fuera, y el que se vende, pone en la calle, que vende lo mismo, ¿no es cierto?, termina siendo una competencia complicada. Y ahí me tomé unos minutos porque en esta pregunta, en cambio, en esta respuesta soy mucho más directo, 100% de apoyo. Primero, estoy en contra totalmente de la minería, al menos en espacios como, por ejemplo, el Chocó Andino. Quito debe ser, como ya lo era, una potencia turística. Miren, yo aquí sí voy a sacar algo de localismo, si ustedes quieren, no regionalismo, sino localismo. En el 2015, Quito tenía el doble de turistas recibía el doble de turistas que lo que recibía Guayaquil. En este momento están recibiendo de la misma manera. ¿Y por qué señalo el tema del turismo? Porque Quito tiene la capacidad para ser potencia turística no solamente en el turismo patrimonial histórico, porque podemos creer que solamente el centro de Quito es, ¿no es cierto?, el espacio al cual vamos. Tenemos la capacidad de ser turismo de ferias, por ejemplo, ¿ya? Ahí está la zona del Bicentenario, pero se van a caer de espaldas. A una persona, a quienes organizan el Congreso de Neurocirujanos de América Latina, les dan exactamente el mismo tratamiento que los empresarios que trajeron a Bad Bunny, ¿ya? Sí. Es decir, es una locura. Con lo cual, si por ejemplo habría una oportunidad, Guayaquil tiene a 2 personas dedicadas solamente a buscar congresos, por ejemplo, técnicos especializados para llevarlos a la ciudad, porque estamos dinamizando la ciudad. Topé este tema porque potencia turística en términos históricos, culturales, patrimoniales, gastronómicos. ¿Ustedes no creen que nosotros tenemos capacidad al menos de pelearle espacio gastronómico a lo que hace Lima en este momento? Ellos se plantearon una política de Estado de hacer de la gastronomía, ¿no es cierto?, su fuente de ingreso de turistas.
Y hoy hay gente que visita solamente Lima para ir a comer algo y tomarse un pisco. Nosotros tenemos maravillas para lo mismo. Y lo señalé porque también pasa con el turismo ecológico. Nosotros tenemos, Quito tiene un patrimonio geográfico, por ejemplo, que puede ser puesto al servicio del turismo de los deportes de aventura, por ponerles un ejemplo. Entonces yo creo que en este sentido, apostar por la minería en una zona como el Chocó Andino es un crimen en la ciudad de Quito, cuando podemos apostar por la famosa industria sin chimenea que es el turismo. Segundo, miren, la semana anterior para mí fue una semana maravillosa de conocer a mujeres con proyectos importantísimos y al menos 2 de ellos relacionados con el tema de reciclaje. La una se llama Legni en la loma de Puengasí, y ella empezó entregando a sus vecinos tarros blancos. De hecho, yo en mi casa lo tengo, pero es de otra iniciativa, son con tarros verdes, y les entregan eso para que hagan ahí separación de basura de la basura orgánica, ¿ya? Fue tan apasionada ella que el tarro vacío me parece que pesa medio kilo, pero el tarro lleno puede pesar hasta 12 kilos ya con basura orgánica. Ella se pegaba los viajes para ir a retirar a las casas en las que dejaba, ¿no es cierto?, ya el tarro lleno de 12 kilos en bus para llevar a su casa y hacer compost. Quito tiene en este momento el relleno sanitario, está entre los 100 más contaminantes del mundo por el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, y por el tratamiento de los lixiviados. Si nosotros fomentamos con una gran política pública la separación en fuente, en mi casa, por ejemplo, lo hacemos, pero es una barbaridad que separado en fuente venga el carro recolector y vuelva a sumar todo. Entonces debemos hacer una transformación de la recolección de basura en Quito para que también termine siendo, procesada separadamente. Y yo creo que el proyecto de inversión, por eso también cuando les hablé de los $6.000 millones, aquí hay un proyecto de inversión. Creo que el complejo sanitario de Quito puede ser una cosa de lo más potente, de lo más moderno y de lo más ecológico de América Latina. Necesitamos un nuevo relleno sanitario, necesitamos ahí una planta de reciclaje, y yo sí soy partidario, por ejemplo, si es que lo conocen, del proyecto Vindobona, que es un proyecto para tomar las aguas residuales de Quito, darles el tratamiento adecuado, volverlas a inyectar una parte al consumo de la ciudad y la otra que lleguen limpias, ¿no es cierto?, particularmente al río Machángara. En el curso de ese río pueden generarse 3 proyectos pequeños de microcentrales hidroeléctricas y terminar, ¿no es cierto?, con un gran reservorio de agua que puede fomentar riego en las 33 parroquias, en una parte al menos de las 33 parroquias rurales de Quito. Así que, con lo dicho, yo más bien creo que ahí hay unas asesoras que nos pueden decir cómo potenciamos, pero el tema además, sinceramente les digo aquí, creo que estamos en una edad donde no somos muy pendientes del reciclaje. Los que están atrás nuestro van a ser los verdaderos guardianes del reciclaje. Yo quisiera hacer un programa específicamente para adolescentes y niños que se conviertan como los guardianes del reciclaje en casa, y eso creo que es fundamental. Por ejemplo, se podría incentivar un centro de reciclaje en cada sector. Es como aquí tenemos el centro de reciclaje en las Chiris y nos viene muy bien. La gente estamos aprendiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta para Emilio, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Isabel Vinuesa y quisiera exponerles la siguiente temática. Para nosotros, la avenida de los Chiris es una zona hostil, debido a que se ha convertido en una autopista dentro de la ciudad, donde viven personas con discapacidad, adultos mayores, niños, y que no pueden cruzar ni la calle por una mala planificación urbanística. Los parqueaderos en el parterre central son antitécnicos y han causado accidentes graves de tránsito. Además, el parterre central se ha convertido en un bar al aire libre, en donde la gente viene a beber sin control, afectando la tranquilidad y seguridad de los que vivimos aquí. Basta ver lo que pasó en las fiestas de Quito. Hubo incidentes graves porque la magnitud de gente convocada fue incontrolable, tanto para los agentes metropolitanos de control como para la misma Policía Nacional. El ruido es constante en esta avenida los 365 días del año, las 24 horas del día, por las carreras de buses y autos en la mañana, piques de motos, carros, bares, discotecas y restaurantes que no tienen ninguna insonorización técnica en la noche, perjudicando directamente la salud mental y física de nuestros moradores, que ya padecen problemas de salud como son la depresión, perturbación del sueño, daños del sistema nervioso, entre otros. Queremos preguntarles
a los candidatos y a sus concejales si contemplan en su plan de gobierno esta problemática de salud mental y convivencia ciudadana que padecemos la gran mayoría de los barrios de Quito y cómo lo van a hacer. Gracias. Bueno, muy buena pregunta, mi estimada Isabel. Yo también he sido testigo constante de la zona central de Las Shiris. Se vuelve, pero es un bar a cielo abierto. Música a todo volumen, es incontrolable. Es un tema terrible y es un riesgo porque justamente coincido plenamente con ese criterio. El parqueadero, la zona azul, que se hizo en la mitad de lo que era parter, es absolutamente antitécnica. Ahora, la solución no pasará nunca por ensanchar vías, y esto es un tema que nosotros tenemos clarísimo. No puedes tener el acceso a al parque más importante de la zona cortado por lo que en realidad, bien han mencionado, es una autopista en el centro de la ciudad. Ahora, las opciones son varias. Picódromo, le dicen. Sí, es el picódromo. Claro, sí, es una cosa terrible. Y se ha vuelto tan peligroso por los que no dos sé. picódromos, dicen. No sé si vieron que ya picas en el carro. pusieron mallas incluso en la tribuna de los Shiris. Es decir, es un espacio que ya se ha vuelto una zona de guerra. ¿Cuáles son las potenciales soluciones a estudiar? Primero, esta es una de las principales vías para alimentar la entrada del túnel Guayasamín. Y ahí gran parte de las razones para el tráfico. Encontrar soluciones viales que permitan mayor y mejor acceso al sector de los valles va a permitirnos descongestionar toda la zona del acceso al túnel Guayasamín, que es gran parte de las razones del problema de Las Shiris. Y un problema que tiene que ser analizado de manera técnica, pero que a mí me parece la solución más coherente y necesaria, es hacer un jardín parter amplio en el centro de Las Shiris, eliminando los parqueaderos. Además que los árboles van a mitigar el problema también del ruido de los buses Por también. supuesto, van a absorber la contaminación de la zona. Y además, ojo, que es el preludio de acceso al Parque de la Carolina. No me quiero imaginar cómo puede ser para una persona con discapacidad que vive en la zona, cruzarse a la Carolina, que debería ser su espacio de recreación más próximo. Entonces, eso definitivamente es una opción que hay que evaluar y hay que estudiar. Pero el problema vuelve a nacer de la visión que se ha tenido de cómo funciona el tráfico en Quito. De bueno, hay mucho tráfico, te hago otra vía. Hay mucho tráfico, te hago otro acceso para acá. Cuando en realidad lo único que genera eso es más tráfico. Nuestra priorización en el sistema de movilidad comienza por los peatones. El primer punto, y nosotros, y esto le voy a quitar las palabras a Pavel, porque es algo que él dijo en una de las intervenciones iniciales que a mí me pareció fascinante y contundente, que es nosotros mediremos nuestro éxito de gestión en movilidad cuando una persona con discapacidad pueda trasladarse por sus propios medios desde el norte hasta el sur de Quito. Y esa es la prioridad número 1 de Quito, los peatones. Hay que hacer una intervención urgente de veredas. Y este es solo uno de los problemas. Pero el panorama que tenemos es este, ¿no? Y ahí no sé si entendí bien la pregunta, pero al final la pregunta se trataba más sobre salud mental y convivencia ciudadana. En esto quiero ponerles un ejemplo clarísimo de cómo en Quito se atacan siempre los síntomas y no las causas. Después de la pandemia, una crisis de salud mental en el país, además la situación general del país es tremenda, varios accidentes y varios suicidios en el puente del Chiche. ¿Cuál fue la respuesta del municipio? Una camioneta ahí. Poner una camioneta ahí y básicamente sortearse con la policía para ir agarrando a la gente que se quiere lanzar. A mí eso me parece hasta inhumano, oigan, me parece doloroso. Es como un psiquiatra que te dé una pistola para ya no te puedo atender, así que claro, así suicídate que nomás. si puedes ahí te agarro al vuelo. Entonces, no, nosotros creemos que la salud mental es uno de los elementos integrales de la salud en el Distrito Metropolitano de Quito y sobre todo uno de los que mayor atención requiere. Los temas de indigencia que está viviendo la ciudad están profundamente atravesados por problemas de salud mental. Por más duro que suene, tienes problemas de indigencia, personas que tienen problemas de salud mental que se vuelven un riesgo para la seguridad de todos. Y que son personas que, claro, ¿qué te dice la policía? Por ejemplo, cuando está una persona alcohólica o una persona enajenada en el espacio, pues sí, pues no está cometiendo ningún delito, yo lo que le puedo decir es que no tome aquí o que se vaya. Pero no, pues le mandan al día siguiente, regresan. O sea, eso no es una intervención y eso no soluciona nada. La salud mental tiene que ser política municipal y tiene que ser atendida desde el municipio.
Tú Así hace que- un momento, perdón que te corté. Sí. Hace un momento mencionaste la tribuna de los Shiris. Nosotros fue un recurso desesperado pedir que se vaya la tribuna de los Shiris porque teníamos ahí pernoctando habitantes de la calle, no con niños, porque ellos nunca durmieron ahí una familia con niños ni nada, hubiera sido inhumano hacer eso. Fue el habitante de la calle, teníamos 3 habitantes de la calle, los que andan solos y que necesitan rehabilitación psiquiátrica. Y como atacaban a los deportistas que inician su recorrido de carrera a las 5:30, 6 de la mañana, les atacaban con palos, tiros y botellas de vidrio. No hubo manera, cerquemos la tribuna para proteger a la ciudadanía. Por supuesto, y además es una infraestructura que, ¿por qué es tomada por las personas en situación de indigencia? Porque está abandonada, pues. Entonces, en la medida en la que tú tienes este municipio que deja espacios sueltos, que deja zonas sin planificar, lo que haces es abrir espacio a esto. Y las soluciones... Hay que coordinar con Ministerio de Salud, Por porque yo me supuesto. he reunido con la ministra del MIES y simplemente no nos dan una respuesta en ese aspecto. Solo en el otro, pues el habitante de la calle que está en familias, pero podríamos coordinar con Ministerio de Salud. Por favor. ¿Podría haber una propuesta específica por qué hacer con la tribuna, Pablo? Sí. Yo estaba pensando decirles esto, sobre todo las últimas 3 preguntas, porque hay algunas que le hicieron a Emilio que algo me gustaría decir. Por ejemplo, en el tema de la República del Salvador. ¿Quién no sabe, al menos de los que estamos presentes aquí, qué es el nuevo foco de delincuencia de Quito? ¿Ya? ¿Y cuál es la intervención que ha hecho policía, municipio en esa zona? Ninguna. Los 2 últimos asaltos que yo he tenido, ventajosamente han sido un poquito separados en el tiempo, han sido en la misma zona. La última a las 6 de la tarde frente a la FIBEC, ahí en la... Sí, me pusieron un puñal, pero de este color, con mi hijo de 10 años al lado para robarme el celular. Porque literalmente hemos llegado a una ciudad donde te pueden matar por robarte el celular. Cuadras más adelante sucedió eso con un chico. ¿Por qué no hay ninguna intervención todavía? Me parece que ahí hay un elemento de desidia también, ¿no? Cuando fui a esta reunión que les decía en México, conocí una en Iztapalapa que tienen algunas cosas bonitas. Entre ellos tienen una cosa que se llama senderos seguros. El principio de política pública es de ahí que si una mujer y su hija pueden caminar tranquilas por ese sendero, todos los podemos hacer. Al final esto es una disposición de luz, de iluminación distinta y mucho más potente que hace más segura la zona. Toda esa zona de la República del Salvador muy bien podría, o sea, hace rato pudo haber sido una intervención en ese sentido ahí. Si lo que decía el vecino que habló sobre el tema de la oportunidad para el delito, quitemos la oportunidad y la sola presencia de efectivos, ¿no es cierto?, ya daría eso. Pero cuando a mí me robaron, que les digo fue en el colegio de Benalcázar, frente a la FIBEC, a 6 de la tarde, me di la vuelta, me topé con 4 policías. Tal fue el miedo mío y de mi hijo sobre todo, me puse a pensar un rato, que claro, les dije que suban al carro para ver si nos dábamos la vuelta y encontrábamos al ladrón. En un momento determinado me puse a pensar si efectivamente eran policías, ¿ya? O sea, porque les digo, yo soy sociólogo, vengo del mundo de la sociología, por eso les digo, les trato de poner atención a estos elementos que están ahí en la sociedad. Y yo siento que hoy en Quito hay 2 elementos que marcan el ánimo de los ciudadanos, que es el miedo y el hambre, ¿sí? Y yo creo que, les voy a decir con mucha sinceridad, el hambre en el hipercentro, bueno, lo vemos de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, pero no como se presenta, por ejemplo, en los márgenes de la ciudad. Y de ahí la importancia de que tengamos buena intervención. ¿Qué es lo que decía que quería decirles para topar el tema de los shiris y otras cosas que han señalado? Yo varias veces he estado tentado de volver a vivir en el hipercentro, porque creo que aquí tenemos, en cambio, grandes oportunidades para las transformaciones urbanas más ambiciosas. ¿Sí? O sea, yo creo que ustedes, por ejemplo, sí están en posibilidad de ser los grandes usuarios del metro, de ser los grandes usuarios del transporte público, porque están viviendo en una zona donde sí tengo acceso, y un acceso medianamente bien resuelto. No pasa lo mismo en determinados otros barrios, digamos, ¿no? El propio tema de la Shiris, con ese gran parterre verde, ¿no es cierto?, que me parece que es una cosa importante. Sobre la tribuna me dejas pensando que efectivamente, pero lo que es urgente es que debemos hacer algo ahí, ¿sí? Debemos hacer algo ahí, porque si no, yo entiendo la lógica de los vecinos, que si salgo a trotar en la mañana y me amenazan y estoy con mi hija, digo, no, pues algo hay que hacer ahí. Si lo que queda es vallar, queda vallar. Pero si vienes, que no eres habitante aquí y ves eso, y algo creo que decía ahí, igualdad, bueno, alguien ha escrito ahí, pero digamos, es una foto complicada en el principal parque, uno de los principales parques de la ciudad, que hayas tenido que llegar a esa solución, pero quiero entender las dos partes del problema. Entonces yo creo que en transporte público,
en pacificación de las zonas, porque ahí hay mucho que hacer intervención urbana. La calle Quito está pensada para los autos, no para los peatones, y la Shires es muestra de eso. Entonces hay que hacer obras urbanas, disposiciones urbanas, ¿no es cierto?, que pacifiquen y que estén puestas al servicio del ciudadano. Y solo lo último, en, ¿cómo se llama?, La Voz Mediano, tengo una amiga que hace poco fue madre, y claro, ella pensó que iba a tener una mañana linda de caminar con su bebé en su coche, ¿no es cierto?, y poder subirse a la ecovía. Bueno, fue una pesadilla, ¿ya?, porque no está en digamos, sobre todo en el hipercentro, trabajada la intervención urbana del futuro, diría yo. Nosotros sentimos que tenemos dificultad de acceso, por ejemplo, a conversación con los vecinos del hipercentro, ¿ya? Y a ratos nuestra propia campaña está más basada en los barrios populares. A veces uno cree que los barrios populares están solo en el sur, falso, también está en el norte, sobre todo en el noroccidente de la ciudad, ¿ya? Y ahí es como que ahí está más claro qué es lo que se debe hacer y está más clara la urgencia de la gente para respaldar eso. En el hipercentro no tanto. Y yo saludo la iniciativa de ustedes porque debería permitirnos, más aún si se cumplen nuestras expectativas y llegamos a ser gobierno de la ciudad, para que esta mesa se convierta en los primeros elementos de trabajo. No es fácil, digamos, porque hay dos lógicas. La de La Paz tiene dos lógicas encontradas. Cuando ustedes conversan con los emprendedores de La Paz y se dan cuenta ahí al final del drama y lo que puede significar para una cervecería, por ejemplo, cerrar esto, solamente la Qatari está dando en este momento en ese sitio como 30 puestos de trabajo, ¿ya? Entonces, uno piensa en el vecino y dice, quiere paz. Uno piensa en, digamos, en el emprendimiento y dice, aquí se están generando 30 puestos de trabajo en una ciudad que tiene el doble de la tasa de desempleo que el nivel nacional. Quito tiene 9% de desempleo en este momento, el promedio nacional está en 4.5%. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad en el hipercentro para que conversemos sobre la intervención del futuro de Quito. Nuestro planteamiento es proyectar Quito al 2030, que cumplimos 200 años de república, y yo les digo, yo sí sueño una ciudad como aspectos de las partes de la ciudad, si ustedes quieren, digamos, como es en este momento Ámsterdam o como puede ser Copenhague, que están destinadas a los peatones y a las bicicletas. ¿Los vamos a poder hacer estos en San Carlos, en la Magdalena, en la Pizulí? No. Pero si los empezamos a trabajar en el hipercentro, es posible que estemos construyendo, sobre todo para sus hijos, ¿no es cierto?, los que están detrás, la ciudad que merecen ellos, digamos, heredar desde mi punto de vista. Por lo tanto, perdón si rompo un poquito el esquema, pero esto para nosotros sí es una oportunidad, les digo, porque le tenemos hasta algo de recelo, si ustedes quieren, al votante del hipercentro, ¿ya? No nos ha ido muy bien a veces con los votantes del hipercentro, y esto para mí no solamente es un espacio de comunicación, quiero aprovecharlo como un espacio de contacto para poder comprender mejor la dinámica y la lógica de quienes están viviendo así, y poder comprometernos en el diseño de las cosas que yo creo que pueden ser más futuristas en Quito, ¿ya? En el sentido de pacificación de calles, sinceramente no me había puesto a pensar, pero un parter absolutamente verde, ¿no es cierto?, en la Carolina, lo cual puede suponer que en cambio hagamos plazas de parqueo debajo del parque para alimentar también el metro. Y entonces ahí yo creo que podríamos motivar un modelo de gestión que sí está. Si ustedes revisan nuestro plan de trabajo, no siento que las otras candidaturas hayan puesto un capítulo específico al tipo de gestión municipal. Y yo lo que planteo es una gestión municipal donde la participación y el acuerdo en lo que hacemos en la zona sea fundamental. Perdón, para terminar, porque ¿a qué se ha llevado la participación ciudadana? A los presupuestos participativos. No sé si en los sectores del hipercentro pelean mucho por los presupuestos participativos. Siento que no tanto como en otros barrios, pero a ratos, ¿sí? Se llevan siempre los mismos. Y fíjate, y a veces terminamos peleándonos en los barrios por obras de $20,000, $30,000, $40,000, que deberían estar absorbidas en un municipio que en este año no ejecutó $500 millones. 500. O sea, ¿cuánto puede costar una linda? Le llamamos al Colegio de Arquitectos, ponemos a los mejores urbanistas, aquí mismo, definimos cuál es la intervención en la Shiris. Digamos que cueste, no sé, pues, 3 millones, fuera. No ejecutó 500, no es que le falta, no ejecutaron $500 millones, ¿ya?
Y entonces es ahí donde digo, las paradas del metro, la integración, el fomento de la bicicleta, seguramente con ustedes, ¿no es cierto?, podemos encontrar los fundamentos de esa ciudad moderna que necesitamos, volcadas. ¿Por qué no pensamos, para terminar, yo les diría, salgamos los hombres, por ejemplo, de pensar en la intervención en las Shiris, que solamente sean una mesa de niños y mujeres, por decirles algo, ¿ya? Es increíble lo que nos van a decir los niños de las Shiris, por decirles algo. Nos van a decir ellos, yo quiero solamente que el paso cebra, digamos, esté pintado de colores como si fuera lo que fuera. Y si hacemos esa intervención, que las mujeres nos digan, el problema que yo tengo es que aquí siento acoso, en esta esquina. Cuando cruzo por aquí, cuando me voy a comprar ahí el helado, ¿no es cierto?, a la heladería famosa y hay unos borrachos ahí, lo que fuera. Es decir, yo creo que debemos darnos la oportunidad, yo les saludo por la iniciativa, ojalá que no estemos acabando aquí porque estamos aprendiendo mucho, Sí. Y abrir esta oportunidad, ¿no es cierto?, para bajar recelos mutuos, ¿sí?, y para que podamos encontrar cosas que sinceramente creo que con los vecinos del hipercentro podemos, con cosas tal vez chiquitas, empezar a construir, ¿no es cierto?, esa ciudad que se proyecte al 2020 como una suerte de Quito 2.0, digamos. Nos comprometemos como representantes y como ciudadanos de estas zonas, incluso a poder organizar encuentros directos de ustedes con cada uno de los barrios del hipercentro. Así que estamos listos para coordinar. Podemos coordinar con Juan Carlos, con todo gusto. Con todo gusto. Hay una pregunta que nos están haciendo aquí que es bastante importante. Sabiendo que el secretario de Seguridad Ciudadana es quien va a trabajar de la mano con nosotros en estos temas cotidianos, ¿cuál es el perfil que tú piensas para ese secretario? ¿Quién sería? ¿Qué características profesionales, técnicas y hasta humanas debería tener? Primero, yo para contestar esa, porque puede venir asociada con muchos otros perfiles del propio secretario de Territorio. Hoy que conversaba con la gente del Colegio de Arquitectos, me decían el director de Catastros o la directora de Catastros, quisiera contestarles así. Si ustedes me dirían en mi valoración crítica y autocrítica y lo que yo incluso diría que creo que es lo bueno que he hecho en la administración pública, les diría sin duda alguna que constituir equipos de trabajo profesionales, ¿ya? Cuando me correspondió estar en el MIES, cuando me correspondió estar en la Secretaría de Planificación, yo no busqué militantes, sino que busqué los perfiles técnicos más adecuados para el área, ¿sí? Y aquí necesitamos el perfil técnico más adecuado para el área. Muchas veces incluso creemos que el ex policía, ¿cierto? Porque como ha sido parte, ¿no? Pero yo no creo que ese sea el perfil el mejor. Porque sí necesitamos policía, por supuesto que sí. Hay una cosa que yo quería decir que les digo también que eso va por parte de recuperar el sentido de capitalidad. A los últimos 3 alcaldes yo no les he oído decir esta boca es mía sobre la disminución de personal policial en Quito, por ejemplo, ¿ya? Y a mí les digo, yo quiero una Esmeraldas bien protegida, una Guayas bien protegida, por supuesto que sí, pero no a costa de eliminar, ¿no es cierto?, efectivos de seguridad del municipio, del Distrito Metropolitano de Quito, que no es nada menos que la capital. Por lo tanto, creo que hay que pelear eso. Pero no creo, sin embargo, que el perfil, perdonen la palabra técnica, el perfil securitista sea el más efectivo en el tema de la Secretaría de Seguridad. Debemos encontrar, ¿no es cierto?, el perfil que combine criterio urbano, ¿sí?, con un perfil, ¿no es cierto?, de experto en seguridad, porque al final es más bien la adecuada, digamos, disposición del espacio público en términos de su mantenimiento, de su iluminación, de su presencia, la que nos va a dar más seguridad. Por lo que decían, la teoría de la oportunidad en el delito. Entonces, ustedes me dicen, si yo prefiero a alguien, de hecho, hasta porque lo hemos conocido, yo pude haber escogido un ex policía, por ejemplo, para que nos asesore en nuestro componente de seguridad. A nosotros nos ha asesorado Carolina Andrade, por ejemplo, ¿no es cierto?, ya, que es una experta civil en materia de seguridad con criterios, ¿no es cierto?, urbanos. Yo apuntaría por ahí. Y solo para cerrar, para mostrar un elemento concreto de eso, yo tengo todo el optimismo de que vamos a llegar, pero incluso antes de que lleguemos, yo le he pedido a nuestros 4 concejales que ingresen ya una ordenanza para que los concejales y las concejales salgan de los directorios de las empresas públicas, ¿ya? Nada hace un concejal en este momento en el directorio de MAP, de MOB, de ENGIR. Y esto, ¿por qué lo pongo aquí? Porque da la predisposición, o muestra nuestra predisposición de trabajar con perfiles técnicos, ¿ya?
no necesariamente de partidarios políticos, en esas que son zonas recontrasensibles, ¿no? Perfecto. Gracias, padre. A ver, vamos a invitar a Emilio, como se cumplen este año 50 años de la muerte de Picasso, que todos tenemos que recordar a ese gran maestro, que pase por favor a la pizarra y dibuje Quito, lo que él quiera que ¿De dibuje. qué? Lo que nos representa. Y mientras ¡Caramba! Emilio hace su obra de arte, Pavel nos va a contestar unas inquietudes que tiene nuestra Está querida tremendo Camille. desafío. Camil. Sí, Camille. Adelante, Camille. Ok, hemos venido realizando algunas dinámicas pues con todos los candidatos que están aquí y es para poner a prueba pues, ¿qué se diría? Su quiteñidad. Para poner a prueba su vocabulario quiteño. Entonces voy a decir algunas palabras, voy a decir algunos significados, conceptos y usted me va a decir cómo se respondería esto en quiteño. Tipo TikTok, tú que eres experto en TikTok. Veamos. Me puso nervioso, Camil. Es que bueno, si usted vive en Quito ya debe saber, se las prevé. Ok, un quiteño no dice estoy un pavo, él dice ¿Estoy camellando o estoy...? estoy a full. Estoy a full. No se dice besa chica, se dice besa. Pan. Muy bien. No se dice mequemeque, se dice Arrabay. un quiteño que nunca pone dinero, pero siempre come, se le llama ¿Cómo se llama esto? Primero es chido y segundo es arrimador. muy bien. Un quiteño no se aplica, se embala. Vale. Ah, A cualquier vendedor, un quiteño le llama. Bessie. Muy bien. Un quiteño no es arriesgado, es. Arrecho. Es que ahí... Ese más que quiteño es más universal, porque yo me acuerdo que arrecho nunca muere y si muere, muere arrecho. Sigue. Ok, vamos a hablar más. Un quiteño no dice ya no avanzo, dice. Ya no jalo. Muy bien. Un quiteño no se hace tonto, no dice eres tonto, dice no seas. Eres Gil. Eso es muy- Bueno. O Shuncho. Claro. Un quiteño no dice entendiste, dice. ¿Cachaste? Muy bien. El quiteño que se mete con las novias de sus amigos es. Un cruzador. Un cruceta, sí. Un quiteño no toma una siesta, toma una. Ruca. Un quiteño, cuando dice algo es sencillo, dice esto es. Tillos. Muy bien. Jesus. Una frase que dice un quiteño cuando va a hacer algo que sabe que es muy arriesgado, pero no le importa. No me acuerdo, ¿no? Chuya vida. Chuya vida. Chuya vida. Chuya vida. Ya. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también. Gracias. A ver, rompiendo el hielo, seguimos. Si te doy esto, ¿puedes hacer algo, Pavel? Al menos de enrollarle, sí. A ver. El otro día le hice bailar en la mano, pero porque ya estaba bailando. A ver, vale. Veamos si es que me sale. Con el barco de metes. Parece apenas. Está resucitando el machanga. Emilio. Claro, es Vindobona, pues es. Claro. Es como me imagino el resultado ya de mi Ah, voz. ya. Espera que haga la Carolina. Con las canchas. Tiene una piola larga, veamos. Ya, dale, Pavel, dale. Por favor, acá para que no haya heridos. Por favor, si se puede cubrir un ratito la cabeza. Doblado, pero. Bien. Lo importante era que bailó. Lo importante es que la bailó. De ladito, pero bailó. De bailó. De ladito. Un aplauso al candidato. Bueno, ya le gusta. Quiero que nos enfoquemos en qué puesto en el centro de. Yo por ahí escuchaba que decían que está dibujando la catedral, que esta es la Casa Blanca, de todo. ¿Qué dice ahí? Centro de Desarrollo Comunitario. Ya. Esto es mi visión y nuestra visión sobre Quito. Nosotros creemos en un Quito que se construye con los quiteños y con las quiteñas y un Quito que vuelve a generar un sentido de comunidad, de vecindad y de convivencia. Quito, no, por su misma condición de capital,
es un espacio donde la vida, las tensiones políticas se viven muy a flor de piel. Pero yo siento que cualquier agenda seria desde el municipio tiene que poner en el centro el desarrollo comunitario, porque ese va a ser lo que nos va a permitir volver a identificarnos como quiteños, volver a ser vecinos, volver a trabajar en comunidad, volver a proyectarnos como capital y mover adelante la ciudad. Por otro lado, tengo el lado un poco más histórico, el panecido. Aquí, como pueden ver, traté de recrear el bello cielo quiteño. Se hizo lo mejor que se pudo, pero he visto por acá, aquí en cambio hago como esta unión, ¿no? Entre la visión más histórica de Quito y el lado más moderno de Quito, que podría ser el hipercentro. La unidad entre estos dos lados de una historia, entre un pasado y un futuro, tiene que ser para mí justamente el desarrollo y la generación de tejido social de los quiteños y las quiteñas. Por eso ha sido esta relación entre lo moderno, lo antiguo, y también he puesto una persona como el actor o la actora principal del cuadro, y es una mujer quiteña. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que en realidad el momento que una mujer puede en Quito transportarse segura, transportarse libre, transportarse a donde quiera, como quiera, y aprovechar su ciudad al máximo, vamos a tener una ciudad que en realidad sea para todos y para todos. Entonces, por eso le he puesto a ella como el centro del cuadro. Por otro lado, aquí, bueno, los sueños del proyecto Vindobona, hasta pescando. Este es un tema supremamente ambicioso. Y yo estoy consciente de eso, estamos conscientes de esto, pero también sabemos de nuestra capacidad, sabemos que es posible y sobre todo, también no sé si ustedes han hecho esta relación que las ciudades más lindas del mundo siempre tienen ríos. Claro, sí, supuesto. Nuestros ríos y nuestras quebradas son un patrimonio, pero desperdiciado absolutamente. Nos hiciste muy flacas. Sí, perdón, me hubiera gustado hacer con más detalle, pero me tocó hacer de palitos porque me demoré mucho aquí. Los rasgos y todo. ¿Qué pesca? Una tilapia. Las tilapias son resistentes, van a ser los primeros peces en el proyecto. Muchas gracias. Vamos a cerrar este espacio agradeciéndoles que hayan sido tan puntuales, que hayan sido tan respetuosos de eso. Para nosotros valoramos muchísimo eso. Así que vamos a hacer unas pequeñas preguntas con respuestas rapidísimas para Pavel. Empezamos. ¿Quién fue tu primer amor? ¿Nombre? Ellen se llama. No hay como. Ellen. ¿Cuánto duró? Año y medio. ¿Qué haces cuando te pones nervioso? Contestaba. ¿Te portas de manera compulsiva con qué? Y soy bastante paciente, realmente, así que me porte algo compulsivo tiene que ser algo como una injusticia brutal, a mí me pone, digamos, me puede poner irascible, pero realmente soy bastante paciente. ¿Eres mal genio? No. ¿En qué? ¿No? No soy, a veces la adolescencia de mi hija es la que en este momento más me rompe la cabeza. Para bien, pero a ratos digo, tal vez una desesperación por entender cómo ayudo mejor. ¿Qué cocinas mejor? ¿Qué plato cocinas bien? Soy más de hacer un asadito, una parrilla, pero también le meto a ratos todo, no sigo una receta, medio mezclo todo. ¿Tu mejor amigo? Varios, en el colegio tengo varios, aquí alguno presente, pero tengo varios. ¿Tu mala costumbre? Demorarme a veces mucho, siempre digo, solo las últimas 3 cosas y son 5. ¿Qué te ha hecho llorar últimamente? Muchas cosas, en esta campaña me he puesto muy sensible, créanme, yo les quiero invitar también, perdónenme si aquí me demoro solo un segundito más, les quiero invitar a que pensemos la ciudad que tenemos, no conocemos la ciudad que tenemos, alguien que vive en Carcelén se mueve hasta el Ejido y punto, alguien que vive en la Magdalena se mueve hasta la Carolina. Pero hay muchísima pobreza en los márgenes de la ciudad y esto me ha roto. Y el llanto más duro fue el que hace algunos meses solté por la muerte de mi abuelita. ¿Preferirías llamarte de otra manera y no Pavel? No, me gusta mi nombre. ¿Qué temas estudias con frecuencia? Últimamente urbanos, pero estoy leyendo mucho de historia. También es un tema, ¿no? Yo creo que para recuperar Quito debemos recuperar identidad. Y cuando digo identidad no simplemente quiero decir que sea historia, ¿no? Pero ayer lo decía, hemos perdido valores, entre ellos de identidad. Podemos saber la vida de la corona inglesa, pero no conocemos nuestra rica historia y yo creo que últimamente leo mucha historia. ¿El último libro que has leído? Uno que se llama Metrópolis, estoy leyendo.
¿Cómo te sientes cuando manejas auto? Por ejemplo, yo sí soy de parar en una esquina para que puedan cruzar las personas, ¿no? Y sobre todo trato de escuchar música, eso me libera un poquito. ¿Qué haces si te despiertas a medianoche y no logras conciliar eso? Más que despertarme a medianoche últimamente, siempre he sido de dormir tarde, estoy durmiendo unas 4 horas diarias y eso es... Entonces ya no tengo chance de despertarme si solo duermo 4. ¿Dónde va a estar Pavel Muñoz en enero de 2024? Aquí conversando con ustedes. Gracias, Pavel. Gracias.